Muy bien, las 10:40 de la mañana, 12:07 la sensación térmica aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que, a ver, en una Argentina donde de alguna manera la universidad pública vuelve a ocupar las calles o ha vuelto a ocupar las calles y el centro del debate político, nos terminamos preguntando a veces qué está en juego detrás de esta marcha universitaria, ¿no? Digamos, ¿es solo el presupuesto o es también una idea de país, una idea donde sea protagonista la movilidad social, inclusive donde pueda ser también protagonista la democracia, ¿no? Vamos a tratar de profundizar este tema y para eso vamos a conversar con María José Libertino. Ella es referente en Derechos Humanos, es doctora en Derecho, docente universitaria y me parece a mí que es una voz autorizada. María José, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, todo muy bien. Acá tratando de analizar esto, ¿no? Que yo tengo la sensación que el gobierno debería prestar un poco más de atención a lo que ha sucedido ayer, ¿no? Ha tenido un impacto social interesante. El impacto también ha sido, bueno, político y tal vez es una movilización que también tiene una muestra cultural, ¿no? Que volvió a poner a las universidades en el corazón de la discusión política o pública. ¿Cómo viviste la jornada de ayer? Bueno, por un lado, siempre que hay una movilización ciudadana se vive con alegría porque Uh-huh. demuestra que hay una efervescencia popular y que no nos vamos a dejar amedrentar ni avasallar por un gobierno autoritario. Y bueno, yo siento un espíritu profundamente democrático en este tipo de movilizaciones que además eh, han sido federales. Estamos hablando de la cuarta marcha Sí. universitaria y se ha movilizado todo el país y además pluralidad de fuerzas políticas, diversidad de carreras, de pluralismo en todos los sentidos, ¿no? Y por otro lado, bueno, un gobierno que está encerrado en sus dinámicas, donde nos expone en los medios de comunicación sus internas, las terribles corrupciones de Adorni, tal vez como distracción, ¿no?, de las Uh-huh. cuestiones de fondo, porque en la tele aparece el caso de Adorni y no aparece tal vez lo de la criptomoneda o desapareció la corrupción de Karina Milei en el del 3%, y por otro lado están sucediendo cosas graves, ¿no? El desmantelamiento de muchas políticas públicas y la provocación que significó que el presidente el día anterior a la marcha anunciara nuevos ajustes, nuevos recortes, y el incumplimiento de leyes que están vigentes, ¿no? Uh-huh. Se aprobó varias veces, él vetó la ley, el legislativo insistió. Bueno, acá también el rol que tiene que jugar la Corte Suprema de Justicia de la Nación como último contralor, ¿no? Uh-huh. Me parece que en este sentido tiene que poner un freno a un gobierno que está teniendo una modalidad autocrática. Ahora, María José, uno te escucha y podría esperar del otro lado alguna idea de palabras, de comprensión, de tratar de entender una movilización importante como la de ayer. Y lo que uno se viene a enterar es que, por ejemplo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, volvió a tildar de política la protesta. De hecho, dijo que el número no es importante y que no gobernamos por las manifestaciones, ¿no? Digo, estamos muy distantes. Digo, hay una Argentina en una punta y otra Argentina en la otra. Y mi angustia particular tiene que ver con el hecho de que parece que estamos pero muy lejos de, con distintas ideologías, darnos la mano y tratar de encauzar bajo una idea común alguna cuestión, no todas, algunas por lo No, menos. pero yo creo que ayer fue una demostración de Uh-huh. que distintas ideologías nos damos la mano. Creo que la educación pública, la salud pública, la ciencia
son valores para todos los argentinos y argentinas. Ayer en las calles había realmente una diversidad ideológica y expresiones de fuerzas realmente que en muchos casos no tienen coincidencias, pero hay un común denominador en la defensa de determinados principios y valores. Me parece que en ese sentido la educación pública, la universidad pública son un valor común. El gobierno está mirando para otro lado y sigue con una política de ajuste que realmente los derechos humanos de muchas personas de la población. Vos fíjate que en el caso de la universidad hemos perdido en 11 años el valor de nuestro salario es la mitad, de los cuales el 41% se perdió en lo que va del gobierno de Milei. Vos pensás que hay muchísima gente en la universidad, los no docentes, pero sobre todo también muchos docentes jóvenes de muchas carreras viven del sueldo de la universidad. Un JTP hoy está cobrando 584.000 pesos y eso es imposible con la cantidad de horas cátedra de vivir de eso. Realmente son cosas alarmantes y por el otro lado la paradoja de que Milei cuando llega a la luna, componente elaborado en Argentina por la ciencia argentina, lo festeja. Sin embargo, el recorte a la ciencia es brutal y anunció nuevos recortes. Vos fijate que de los anuncios que hace provocativamente el día anterior a la marcha, los más damnificados vuelven a ser la educación pública, la infraestructura educativa, particularmente la educación y la ciencia son los más impactados por los recortes billonarios que anunció el día anterior. Entonces, es como realmente una provocación tras otra. Por eso digo que es la Corte Suprema la que ahora tiene que intervenir y ponerle un freno al autoritarismo. Porque no gobiernan por las movilizaciones y por las mayorías en las calles, pero tampoco respetan el Estado de Derecho. Me parece que eso es lo más grave, ¿no? ¿Y cuál es tu pensamiento respecto de esta cuestión de que se empieza a analizar esta suerte de necesidad que plantean algunos sectores de discutir el sistema de admisión y que se especifique, por ejemplo, de dónde van a salir los fondos para ampliar ese presupuesto? ¿Cuál es tu mirada ahí? A ver, mira, esto no es nuevo. En la dictadura intentaron la privatización y las universidades lo resistieron. Durante el menemato también se intentó la privatización y la restricción. Nosotros y nosotras sabemos lo que le cuesta a alguien de los sectores populares poder acceder a la universidad, porque hay un montón de barreras más que tienen que ver con tu background cultural, de dónde venís, si el acceso a la universidad. Realmente ha sido un gran logro que se crearan todas las universidades en el conurbano, que acercaron al pueblo y a sectores más desfavorecidos el poder tener una universidad cerca, pero ya son bastantes las barreras que ofrece poder terminar el secundario para las personas que a su vez tienen que trabajar para sostenerse o sostener su familia, como para encima poner un ingreso restringido con derecho de admisión o con cobro. Va en el sentido inverso a lo que se plantea en materia de derechos humanos. Fíjate las críticas que le hacen al gobierno de Chile por tener un sistema privatista. Los países más democráticos, los países que respetan los derechos humanos, avanzan hacia sistemas públicos y universidades públicas gratuitas, no restricciones en la admisión. Aparte, se encarga solo el sistema de ser un embudo para que menos gente llegue a la universidad. Por eso defendemos el CBC, por eso
nivelamos para arriba y no achicamos el espacio. Uh-huh. ¿Y cuál es tu respuesta si el planteo fuera, por ejemplo, el arancelamiento a los extranjeros? No, bueno, de hecho, la mayoría de los extranjeros pagan porque vienen a hacer cursos de posgrado, o sea, los que no son habitantes de la Argentina, los que no tienen residencia, todos pagan. Eso ya es así. O sea, que es una mentira disfrazar discriminando a personas por su nacionalidad de origen. Los que pueden ir a la universidad de manera gratuita son todos los habitantes, no importa dónde hayan nacido, porque los habitantes, todos por igual, pagamos los mismos impuestos con los que se costea la universidad. El principal ingreso, el principal impuesto es el IVA, y todos los habitantes, sea que trabajen o que sus familias trabajen, pagan por igual el IVA, el ingreso al valor agregado, o si tienen un negocio, si tienen un trabajo, pagan en igualdad de condiciones, no importa dónde nacieron, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, todo el mundo paga por igual, los habitantes pagamos por igual, no importa la nacionalidad de origen. María José, ¿cómo crees que seguirá esto? Porque la discusión se hace larga, el país necesita resolver algunas cuestiones y mi dolor tiene que ver con que hay un gobierno muy lejano de la oposición, ¿no? Yo siempre digo que me parece que a veces la verdad está por el medio, aunque algunos te tilden de tibio. ¿Cómo crees que sigue esto? Sí, pero ¿sabés lo que pasa? ¿No? Acá la responsabilidad no es solo del gobierno Milei, acá hay una responsabilidad muy importante de los que se autoperciben, decía el otro día el diputado Palazzo, los terian que se autoperciben leones. Y realmente fue fantástico su chiste, porque ahí hay mucha gente del PRO, de la UCR, del PJ, que dijo una cosa en campaña, se opuso a Milei en campaña, eran otras fuerzas políticas con otras ideas y hoy están teniendo una agenda absolutamente antidemocrática. Acá hay responsabilidad de los gobernadores obsecuentes que se dejan presionar por una ATN y hay responsabilidad de los poderes judiciales que no frenan esta escalada y hay responsabilidad, por supuesto, de los que le dan el quórum para votar disparates o para destrozar el presupuesto nacional. No se sale con un país que estalla en cuanto a los servicios, en cuanto a los derechos humanos de las personas. Es imposible que alguien tenga la mitad del salario que tenía cuando asumió Milei y pague servicios, bienes, el triple o el cuádruple de lo que pagaba cuando arrancó este gobierno. Es imposible sostener. Por eso está creciendo la disconformidad, por eso también baja la intención de voto a Milei, la cantidad de gente que dice que no lo volvería a votar es más de un 70% en este momento. El tema es cómo llegamos y cuáles son los daños irreversibles. Por ejemplo, haber votado la reforma a la ley de glaciares, que ahora hemos presentado un amparo casi con 1 millón de personas, es un daño irreversible si empiezan a contaminar las aguas o se pierden las zonas periglaciares que debían ser protegidas, porque esos son daños irreversibles. Los pibes o las personas que necesitan hoy una operación en el Garrahan o en el Gutiérrez o en un hospital universitario que no le pueden dar el turno, que no están los insumos, las personas que viven con VIH, las personas que tienen una urgencia de salud que no se puede atender, esos son daños irreversibles. Aunque no siga el gobierno de Milei y no sea reelegido, bueno, tenemos que aguantar hasta el fin de su mandato que sigan estos disparates. Esto es lo que yo siento como de gravedad, ¿no? Te hago la pregunta y te agradezco muchísimo por este rato, María José. Me gustaría saber cuál es tu opinión o cuál es tu sensación
con el hecho de que el gobierno parece que va a convocar a los rectores por la situación de los hospitales universitarios, que es parte del tema, ¿no? Hay una idea de abrir, si bien no hay fecha, esto es cierto, no hay fecha, hay una idea de abrir una mesa de negociación con las universidades para distribuir los fondos destinados a los hospitales escuelas. ¿Hay un atisbo de esperanza ahí o crees que es política? A mí me parece fantástico todo lo que sean diálogos, pero acá, antes de que cualquier diálogo, hay que cumplir la ley. Hay una ley de financiamiento universitario y hay que cumplir la ley. La conferencia de prensa que dieron los directores de los hospitales universitarios, lo único que pedían es que le giren las partidas que ya están asignadas. No es un problema de dialogar, es un problema de cumplir la ley, porque hay que prender la luz, hay que tener los insumos para un quirófano, hay que tener, digamos, lo básico para la limpieza, la seguridad de un hospital. Entonces no es un problema de dialogar, es un problema de que hay números, cifras, gastos, costos, y hay que cumplir con eso. No se puede inventar mucho. Hay presupuestos y hay datos que son irreversibles. Eso es, cumplir la ley sería mi mensaje. María José Lubertino, ha sido muy amable. Como siempre, estás atenta a nuestro llamado y te agradecemos por eso. Dale. Muchísimas gracias a ustedes. Dale, un beso grande. Era Gracias. María José Lubertino, ella es doctora en Derecho.